Hola chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 de nuestro reno navideño. Vamos a terminar nuestro reno con su hocico, su nariz, sus cuernos, sus orejitas y todo lo que nos hace falta para terminar nuestro reno. Vamos a realizar primero que todo el cuerpo base, la cabeza, el cuerpo, las piernas y los brazos que ya realizamos en el tutorial parte 1. Si no lo has visto, te lo dejo por acá arriba como sugerencia o en la descripción de este video también encuentras el enlace. Vas y realizas todo el cuerpo y volvemos. Vamos a empezar en este tutorial con nuestro hocico. Puedes tomar un color blanco o un color crema como el que estoy usando y vamos a empezar a realizar 9 cadenas. En la segunda cadena vamos a realizar un aumento. Seguido trabajamos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último que nos queda trabajamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y empezamos a trabajar por las cadenas de la parte de abajo. Y vamos a realizar 7 puntos hasta terminar nuestra ronda. En esta primera ronda de nuestro hocico nos van a quedar 18 puntos. Pasamos a la ronda número 2, donde vamos a comenzar con 2 aumentos. Realizamos 2 aumentos. Seguido realizamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a realizar 3 aumentos. 1, 2 y 3. Volvemos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y terminamos con un aumento. En esta segunda ronda nos van a quedar en total 24 puntos. Pasamos a la ronda número 3, donde iniciamos con un punto, un aumento, repetimos un punto, un aumento, hacemos 6 puntos, 3, 4, 5 y 6 y hacemos un patrón de un punto, un aumento por 3 veces. Un punto y un aumento. Seguido hacemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y terminamos esta ronda haciendo un punto y un aumento. En esta ronda número 3 nos van a quedar 30 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Repetimos nuevamente 2 puntos y un aumento. Realizamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego tejemos un patrón de 2 puntos, un aumento por 3 veces. Dos puntos y un aumento. Luego tejemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y terminamos haciendo 2 puntos y un aumento.
En esta ronda número 4 nos quedan 36 puntos. Vamos en la ronda número 5. Vamos a trabajar primero empezando 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. Repetimos lo mismo, 3 puntos, 1, 2 y 3 y un aumento. Luego hacemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y repetimos 3 puntos y un aumento 3 veces. 3 puntos y un aumento por 3 ocasiones. Y luego vamos a trabajar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminamos haciendo 3 puntos y un aumento. En esta ronda vamos a dejar hasta acá los aumentos. Nos quedaron 42 puntos. Vamos a trabajar rondas de punto sobre punto de esos mismos 42 puntos. Ya les indico cuántas rondas vamos a realizar. Realizamos 3 rondas de punto sobre punto de estos mismos 42 puntos. Ya teniendo nuestro hocico terminado, lo vamos a ubicar en el bordo de nuestra cabeza, en la última ronda, y vamos a colocar los ojos entre la ronda 12 y 13, que queden justamente encima de nuestro hocico. Debemos colocarle un poco de relleno a nuestro hocico para que tome un poco de relieve. Vamos a pasar a realizar la nariz de color rojo. Para la nariz vamos a realizar 4 cadenas y en la segunda vamos a hacer un aumento. Luego realizamos un punto y en la última cadena 3 puntos. 1, 2 y 3. En la parte de abajo de las cadenas realizamos 1 y 2 puntos. Pasamos a la segunda ronda. En esta ronda nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. La siguiente ronda vamos a hacer 2 aumentos, 1 y 2. Luego realizamos un punto. Seguido hacemos 3 aumentos, 1, 2 y 3. Y vamos ahora a realizar un punto y terminamos con un aumento. Esta sería nuestra segunda ronda, donde nos quedaron 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. Vamos a hacer esos mismos 14 puntos durante una ronda. Estos mismos 14 puntos. Recuerda que la nariz también la vamos a rellenar para que tenga relieve, para que resalte en el hocico y esté un poco más salida que el hocico. Aquí ya terminé una ronda. Voy a girar mi trabajo. Iría aquí encima de nuestro hocico. Y aquí hemos terminado nuestra nariz. Dejamos una hebra larga para coser al hocico. Lo vamos a coser justamente 2 rondas debajo de nuestro hocico. 2 ronditas debajo y ponemos nuestra nariz. Vamos ahora a realizar las orejas.
Vamos a pasar a realizar las orejas, las orejitas. Vamos a tomar el color que hemos utilizado para el cuerpo y en un anillo mágico vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en nuestra segunda ronda vamos a realizar un patrón que va a ser aumento y un punto. Y repetimos eso toda la ronda. Aumento y un punto. Nuevamente, aumento y un punto. En esta segunda ronda nos quedan 9 puntos. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos, 1 y 2. Y repetimos eso toda la ronda número 3, aumento y 2 puntos. En esta ronda número 3 nos quedan en total 12 puntos. Pasamos a la ronda número 4, donde vamos a realizar un patrón de un punto y un aumento. Repetimos ese patrón toda la ronda, un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Esta es la ronda número 4. En esta ronda nos quedan 18 puntos. Pasamos a realizar la ronda número 5. Desde la ronda número 5 hasta la ronda número 11 vamos a realizar 7 rondas en total de estos mismos 18 puntos. 7 rondas de punto sobre punto. Al terminar la ronda número 11, comenzamos la ronda 12 y vamos a realizar un patrón que va a ser un punto y una disminución. Repetimos ese patrón durante toda esta ronda, un punto y una disminución. Y nos van a quedar en total en esta ronda 12 puntos. En la ronda número 13 vamos a trabajar disminución en todos los puntos. Realizaremos 6 disminuciones. Y ahí terminaríamos nuestra primera orejita. Dejan una hebra larga para coser a la cabeza. Yo voy a hacer la última ronda de solo disminuciones. Ahora la termino. Deben hacer 2. Aquí tengo mi otra orejita ya realizada. Y al coserla vamos a cerrar un poquito la punta para que nos quede esta simulación. Y la cosemos debajo de los cuernos. Ya les indico en dónde la vamos a ubicar. Vamos a tejer 2. Vamos a pasar a los cuernos. Vamos a comenzar los cuernos con un café, un color oscuro, o puedes realizarlo con cualquier café que tengas. Vamos a comenzar con un anillo mágico y 6 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos nuestro anillo mágico. En la segunda ronda vamos a realizar aumento en todos los 6 puntos. Aumento, aumento en todos los puntos. En esta segunda ronda tendremos 12 puntos. Para la ronda 3 vamos a realizar un patrón de un aumento y un punto.
Ese patrón lo repetimos durante toda la ronda número 3. Un aumento y un punto. Allí nos van a quedar en total 18 puntos. La ronda número 4 vamos a hacer un patrón de un aumento y 2 puntos. Repetimos ese patrón 6 veces y nos quedan 24 puntos en total. La ronda 5 hasta la ronda 12, 8 rondas, vamos a realizarlas de esos mismos 24 puntos. Después de esas rondas, vamos a pasar a la ronda número 13, donde vamos a comenzar a realizar 6 puntos. Y seguido de esos 6 puntos realizaremos 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y terminaremos la ronda realizando 6 puntos. En esta ronda 13 nos van a quedar 18 puntos. Recuerden que los cuernos sí los vamos a rellenar, las orejitas no, pero los cuernos sí tienen relleno. Pasamos a la ronda 14 y desde la 14 hasta la 17 vamos a realizar esas 4 rondas de estos mismos 18 puntos. Terminada la ronda 17, pasamos a la ronda 18, donde de nuevo comenzamos tejiendo 6 puntos, 5 y 6 y realizaremos 3 disminuciones seguidas. 1, 2 y 3. Y terminamos la ronda tejiendo 6 puntos. En esta ronda número 18 nos van a quedar 15 puntos en total. Vamos a tejer la ronda 19, 20 y 21, esas 3 rondas de estos mismos 15 puntos. Pasamos a la ronda número 22, donde vamos a tejer un patrón de 3 puntos y una disminución. Repetimos ese patrón toda la ronda, 3 puntos y una disminución. En esta ronda nos van a quedar 12 puntos en total. Vamos a tejer 3 rondas desde la 23 hasta la 25 de estos mismos 12 puntos. Y terminaríamos la primera parte de nuestros cuernos. Me faltaría terminar esas rondas que les acabo de indicar, pero ya tengo el otro cuerno terminado. Vamos a ir rellenando a medida que lo vamos haciendo. Este ya está terminado. Dejamos una hebra larguita para coser a la cabeza y vamos a realizar la parte 2 que vamos a poner en el cuerno. Pasamos a la parte 2 de nuestro cuerno, donde vamos a realizar una pequeña pieza para coser al primer cuerno. Vamos a hacer un anillo mágico y tejemos 6 puntos dentro de él. Esa sería mi primera ronda. En la segunda ronda voy a hacer un patrón que va a ser un punto y un aumento. O un aumento y un punto, que es lo mismo. Y repito eso por toda la ronda. En esta ronda 2 nos van a quedar 9 puntos en total. En la ronda número 3 voy a realizar esos mismos 9 puntos. No realizo aumentos, simplemente una ronda de punto sobre punto. Y debo girar mi trabajo para trabajar por el derecho. En la ronda número 4 vamos a hacer un patrón de un aumento
y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos eso durante toda la ronda. Un aumento y 2 puntos, 1 y 2. En esta ronda número 4 me van a quedar 12 puntos. En la ronda número 5 vamos a trabajar estos mismos 12 puntos sin aumentos. Una ronda de punto sobre punto. Pasamos a la ronda número 6, donde voy a realizar un patrón de 3 puntos y un aumento. 1, 2 y 3 y un aumento. Repito eso toda la ronda. Pasamos a la ronda 7. Donde realizaremos 4 puntos y un aumento. Repito eso toda la ronda. La ronda número 8 es la última, donde trabajaremos 5 puntos y un aumento y terminaremos con 21 puntos. Esta pequeña parte tiene solo 8 rondas. Aquí me falta terminar la mía, pero yo ya tengo la otra terminada, que es esta. Y esta pequeña pieza les voy a indicar. La vamos a coser al cuerno en la parte interna. Donde están las disminuciones, en la parte de abajo, vamos a coser esta pieza que acabamos de realizar. La segunda pieza del cuerno, los cuernos, la cosemos en la parte baja dentro de las disminuciones. Y vamos a coser los cuernos de esa forma, con las disminuciones hacia adentro, ¿ok? Con las disminuciones hacia adentro. Vamos a hacer las dos partes del cuerno y terminaríamos los cuernos y las orejas. Pasaríamos a la bufanda. Para nuestra bufanda he tomado el color verde y realicé 130 cadenas. Esto depende del largo que ustedes deseen para su bufanda. Si la quieren más corta, no le quieren dar tantas vueltas al cuello, pues entonces la realizan de menos cadenas. Yo realicé 130. Desde la segunda cadena, desde la tercera cadena, 1, 2 y 3, en la tercera vamos a empezar a realizar punto alto. Por todas las cadenas vamos a realizar un punto alto. De esta manera. Por toda la cadena. Al terminar nuestra fila de pilares o puntos altos, subimos con 2 cadenas, giramos y vamos a trabajar nuestra segunda fila de la siguiente manera. Vamos a realizar un primer punto alto, y el siguiente vamos a realizarlo abrazando por detrás hacia adelante nuestro punto alto de abajo. Esta puntada es una puntada en relieve y así realizamos nuestro punto. El siguiente sí lo vamos a hacer normal, punto normal. Vamos a hacer 2, 1 y 2, normalito. El siguiente lo hacemos nuevamente tomando todo el punto, abrazándolo por detrás. Y luego repetimos y los dos siguientes los hacemos normal. 1 y 2. Así nos va a quedar un poquito de unos pliegues en relieve. El otro volvemos a hacerlo abrazando el punto. Y los dos siguientes normal. 1 y 2. Vamos a ir haciendo esto durante toda la fila y así nos queda un relieve en nuestra bufanda. Cuando llegamos al final de esa fila, simplemente hacemos una cadena y cortamos la hebra para con la aguja lanera esconderla dentro del tejido.
Nos va a quedar una bufanda así de este grosor y con un terminado muy lindo con un relieve. Vamos a empalmar todo, vamos a unir todas las partes, a coser todo y ya les muestro cómo queda terminado nuestro reno de Navidad. No se me vayan a ir, esperemos hasta el final porque les voy a mostrar en qué parte va ubicada cada una de las partes que hemos tejido y cómo lo vamos a bordar su rostro. Hemos terminado nuestro reno y así ha quedado, bastante grande y casi no me cabe en la cámara, pero quería mostrárselos completo. Ahora les voy a explicar cómo vamos a realizar y en dónde vamos a coser cada parte. El rostro, como les indiqué anteriormente, vamos a colocarle en el rostro los ojitos en las rondas indicadas. Los cuernitos se los vamos a colocar desde el anillo mágico contando 6 rondas y desde ahí colocamos el cuerno, lo cosemos e inmediatamente debajo del cuerno cosemos la orejita. Las cejitas las vamos a hacer 2 rondas encima del ojito y con una línea que abarca 2 rondas también en forma diagonal. Los ojitos le hice una especie de línea del mismo color de nuestro hocico alrededor de arriba hacia abajo, desde la mitad del ojo hasta abajo, una lineecita en los costados y los ubicamos casi que muy pegaditos, solo como con un punto o medio punto de separación entre ellos. La lineecita de la nariz, ya saben que la nariz va 2 rondas debajo del hocico y la línea abarca hasta la ronda 4 o 5 de nuestro hocico, bien hasta abajito, hasta aquí. La bufanda simplemente le damos varias vueltas, yo le di 2 vueltitas alrededor del cuello y la amarré o la pasé por una de ellas, una tira de ellas y la dejamos colgando. Y así hemos terminado nuestro bello reno navideño, nuestro bello reno para esta Navidad. Espero que lo disfrutes, que lo tejas junto conmigo, pero que también me compartas tu reno navideño terminado en mis redes sociales. Aquí en la descripción del video encuentras el grupo de Facebook, encuentras también un grupo de WhatsApp y todas mis redes en Instagram para que me puedas etiquetar como autora de este diseño y de este patrón y yo poder ver tu reno todo terminado. Comparte el video, dale like, suscríbete, activa la campanita, todas esas cositas me ayudan a crecer y también a que podamos seguir con los tutoriales. Me sirven de mucha motivación. Así que espero sus foticos y que lo disfruten. Nos vemos en el siguiente jueves. Todos los jueves de lo que queda de este año vamos a estar trabajando en la etapa navideña, en la época navideña. El otro jueves tendremos otro tutorial acerca de esta Navidad. Bye bye.